Cristina Domenech nació en 1987 en Málaga, graduada en estudios ingleses, cursó un máster en la misma disciplina en la Universidad de Málaga. Actualmente es doctoranda y orienta sus estudios desde una perspectiva queer. La malagueña protagonizó uno de los fenómenos editoriales de la pasada temporada con Señoras que se empotraron hace mucho, un recuento divulgativo y ameno del lesbianismo en la época victoriana. Bueno, con esto me gustaría introducir una frase que hemos sacado de una entrevista que sacaste que nos gustó mucho, que dijiste que la historia es mucho menos heterosexual de lo que nos pensamos, y aparte de esto y de que has hecho un libro a través de una red social y de ha salido este pedazo de libro que estamos leyendo, si te parece ya, pues nos presentas un poquillo tú y nos cuentas todo lo que quieras. Claro, bueno, antes de nada, muchas gracias por invitarme y bueno, porque recomendar mi libro y la verdad es que yo siempre estoy encantada de poder hablar de mis señoras, ¿no? Como yo digo. Y la verdad es que es un poco, el libro fue un poco un accidente feliz, debo decir. Realmente yo ni siquiera pretendía crear una plataforma en redes sociales al respecto de mujeres lesbianas y, bueno, mujeres sáficas en la historia. Eh, Todo fue pues, un poco accidental. Realmente yo siempre he estado muy interesada por este tema desde que era bastante joven. Debo decir, me alegra que hayas dicho que soy estudiante de filología inglesa, porque mucha gente me presenta como historiadora y realmente no. Y me da cosa, porque yo estoy bastante lejos de ser historiadora, la verdad. A eso sí, la competencia lésbica la tengo altísima, pero la, lo de la historia es regular nada más. Eh, pero sí que es un tema que de forma personal, quizá no de forma académica, pero de forma personal, sí que llevo muchísimos años estudiando. Y todo esto salió a raíz de que, bueno, yo me di cuenta de que era lesbiana siendo muy joven, con 12 años. Yo vivía en una casa bastante conservadora, bastante tradicional, o sea, yo no tenía ningún sitio donde mirarme, ¿no? En ese sentido. Y en mi casa no entraba tampoco ningún material a nivel libro, película o lo que fuera donde yo pudiese. De hecho, durante bastante tiempo yo supe que me gustaban las mujeres, pero no sabía que existía la palabra lesbiana. O sea, ese era el nivel ese era el nivel de la situación. Así que yo pues decidí que tenía que enseñarme a mí misma lo que significaba ser lesbiana en el mundo, ¿no? Eh, y empecé a intentar consumir el máximo de libros y películas que pudiera, ya que no podía acceder a gente a mi alrededor. Y era bastante más difícil de lo que parece porque yo soy justo de la época en la que Internet está empezando a entrar a las casas, pero todavía no. Y era un poco complicado encontrar cosas y acceder a material, sobre todo siendo tan joven. Había muchos sitios donde no podía llegar, ¿no? Por la edad. Pero sí que podía, los libros normalmente te los dejan leer aunque no sean apropiados para ti. Esto es una cosa que sigue siendo verdad. Y yo tuve una época con 14, 15 años, me dio una época durita de Virginia Woolf. Y leí Orlando, que supongo que muchas lo conoceréis, que básicamente es una biografía ficcionalizada de una de las amantes de Virginia Woolf. Y en esa es una biografía muy particular porque tiene muchos elementos de fantasía y la protagonista vive durante varios siglos y bajo varios géneros. Y yo en ese momento, leyendo aquello en el que había pues una persona con una identidad de género que era cambiante y con una orientación sexual que era cambiante, a lo largo de muchos siglos, yo por primera vez en la vida me pregunté, oye, antes del siglo XX, ¿bolleras? Y realmente la única a la que se me venía a la cabeza era Safo, que creo que es la que se le viene a la cabeza a casi todo el mundo cuando mencionan lesbianas históricas, ¿no? Y desde ese momento, pues, me dio como un poco la misión de vida de intentar encontrar referentes históricos, ¿no? En ese sentido. Y desde entonces, pues, ha sido una búsqueda continua. Así que fue un poco accidente cuando, esto fue en 2018,
cuando estaba con algunos de mis libros y tal, y me encontré el caso, que al final fue uno de los capítulos del libro, de dos mujeres a las que llevaron a juicio en el siglo XIX, eran profesoras de un internado, porque estaban teniendo actividades nocturnas sospechosas que las alumnas estaban escuchando y estaban notando. Y una de las pruebas que ellas dieron para demostrar que no eran lesbianas era que se habían regalado una Biblia, la una a la otra, que es una historia súper absurda. A nivel del siglo XIX y en contraste con lo que ahora mismo pensamos sobre las relaciones lésbicas y sobre lo que... Es una historia muy absurda, así que yo lo dije por redes, ¿no? En plan de un día os tengo que contar la historia de las bolleras que se regalaron una Biblia y ya no se sabía si eran bolleras. Y una amiga, porque mi actividad de redes sociales era bajísima, la verdad, me dijo, sí, sí, cuéntala tal. Y yo la conté básicamente para ella y ya está. Y me fui de redes sociales 2 días. Y cuando volví a sumarme a los 2 días, pues tenía 12.000 seguidores y me dio mucho susto. pero, pero la verdad es que pensándolo un poco fríamente, era algo que yo no podía desperdiciar, ¿no? Porque llevaba mucho tiempo estudiando al respecto, llevaba mucho tiempo dándome cuenta de que ahora está mucho mejor, pero durante mucho tiempo han sido unos estudios bastante denostados. Mm. Y han sido unos estudios que cuando yo consultaba a alguien en la universidad o cuando yo consultaba a alguien en el instituto, orientación de estudios y tal, y le decía que quería dedicarme a las mujeres sáficas en la historia, muchas veces la respuesta era, ¿pero por qué te vas a meter en un campo tan estrecho? Si es que te vas a quedar ahí y eso no va a ninguna parte. Y eso siempre pica, siempre pica bastante. Sobre todo porque sale un poco de la ignorancia, el hecho de que la historia lésbica o la historia sáfica es estrecha. De hecho, creo que es un poco al revés. Creo que literalmente no hemos empezado ni siquiera a rozar la superficie de lo que hay ahí, de lo que significa las diferentes configuraciones de amor entre mujeres en la historia, ¿no? Que es un poco la idea de los hilos y fue un poco la idea del libro. Cuando yo me di cuenta de que esos hilos tenían público, eh, mi idea al escoger las mujeres que ponía en hilos era que se mostraran diferentes caras de cómo era ser una mujer a la que estaba atraída romántica o sexualmente por otra mujer en la historia. Generalmente cuando tú vas hacia atrás en el tiempo e intentas saber cosas sobre mujeres lesbianas en la historia, en cuanto llegas al siglo XIX te encuentras una barrera terrible, que es la de la amistad romántica. Si ya habéis empezado a leer el libro, pues os habréis dado cuenta de que muchas veces en el siglo XIX casi todo lo que pueda pasar por un exceso, digamos, de afecto entre dos mujeres, inmediatamente lo intentaban pasar por, no, esto es lo que se llama amistad romántica, es totalmente normal, encaja perfectamente dentro del modelo heterosexual, no significa nada a nivel homosexual a día de hoy, cuando realmente eso no es cierto. Es decir, sí que es verdad que había algunas relaciones que funcionaban a un nivel asexual, pero también había otras que no. Y durante muchísimo tiempo, incluso durante el siglo XX, muchas académicas apoyaban la idea de que realmente las relaciones lesbianas en el siglo XIX no tenían nada que ver con el sexo. Esto se acabó a mitad de los años 90 cuando se publicaron los diarios de Anne Lister, que es una mujer de principios del siglo XIX que dejó literalmente 4 millones de palabras en diario detallando todas sus relaciones románticas y sexuales con otras mujeres. Y esto no solo fue un problema para el campo de la historia de las relaciones entre mujeres, porque demostraba que realmente en el siglo XIX algunas mujeres eran muy conscientes de lo que estaban haciendo, que parece absurdo ahora al decirlo, pero literalmente fue la teoría durante casi todo el siglo XX que no lo sabían, que no sabían lo que estaban haciendo, que no lo veían como una orientación aparte, que no lo veían como una relación seria, que el sexo apenas formaba parte de esa clase de relaciones. Sin embargo, los diarios de Anne Lister pues daban una visión completamente diferente, ¿no? Y
Y no solo en el sentido de que realmente esas relaciones podían ser eróticas, sino en el sentido de que, bueno, esta mujer se acostó con la mayoría de sus vecinas, lo cual te lleva a plantearte una serie de cosas, porque muchas de esas mujeres estaban casadas, tenían sus vidas, algunas tenían hijos, algunas no tenían relación con ninguna otra mujer, pero no tenían ningún problema en acostarse con una mujer, dado si se daba el tercio, vamos. Te hace plantearte muchas cosas. Es que no sabemos nada. Es que no sabemos absolutamente nada. Entonces, mi idea con el libro, con el primero, con Señoras que se empotraron hace mucho, era ponerlo en orden cronológico, no solo, pues, obviamente, porque queda más ordenadito, sino porque quería que dentro de cada siglo se viese un poco cómo ha cambiado la idea de lo que es una relación entre dos mujeres. Que es un asunto un poco espinoso, el tema de que mucha gente a día de hoy diga que eso no se puede considerar como algo lésbico, cuando realmente el problema que tenemos es que la configuración de lo que es una relación heterosexual no ha cambiado demasiado en los últimos no sé cuántos siglos, precisamente porque está institucionalizado, hay leyes al respecto, la costumbre sigue relativamente cercana a lo que ha sido siempre. Sin embargo, las relaciones entre mujeres han tenido un poco que reinventarse cada siglo. O sea, las mujeres han tenido que encontrar la manera de encajar en la sociedad en la que vivían, de encajar en el modo de pensar en el que vivían, de una forma en la que se ahorraran el máximo de problemas y a la vez pues maximizar pues, la posibilidad de poder vivir juntas, ¿no? En el siglo XIX, por ejemplo, era muy difícil no casarte con un hombre por un asunto social y económico. Una mujer tenía muy pocas oportunidades de ganarse la vida por sí misma y dos mujeres pues obviamente tampoco. Así que el modelo que había, si tú querías pasar tu vida con una mujer, era que una o las dos intentaran casarse y hubiese una relación aparte entre ellas dos. Si se quedaban viudas, pues fantástico, ya tenemos permiso. Ahora se puede vivir juntas y no hay problema. Pero mientras tanto era muy difícil. Prácticamente una de las únicas cosas que podías hacer en el siglo XIX era ser institutriz, a menos que ya vinieses de una familia con mucho dinero. Incluso si venías de una familia con mucho dinero, había muchas oportunidades de que tú no fueras a ver ni un duro. Entonces era bastante complicado. Ya a finales del siglo XIX, cuando había más oportunidades laborales para las mujeres, era más fácil que dos mujeres dijeran, estamos viviendo juntas, pero es por apoyarnos económicamente, que a veces era verdad y a veces era pues, porque había una razón extra, ¿no? Y en diferentes siglos ves diferentes configuraciones. En el siglo XVII a la gente le daba un poco igual si una mujer se acostaba con otra. Es real, sobre todo en las clases altas. El único problema que tenían era si una mujer se vestía de hombre y se hacía pasar por hombre e intentaba casarse legalmente con una mujer. Es decir, que realmente donde se veía la falta era en intentar usurpar un rol masculino, no en estar con una mujer o vivir con ella o acostarse con ella. Eso no estaba ilegalizado, ni criminalizado, ni nada por el estilo. En Europa, en la mayor parte de Europa. Así que era una configuración totalmente distinta. El problema que tenemos a día de hoy es ver todas esas configuraciones distintas y entender que son parte de la misma cosa. Porque como no es tan, digamos, no es una línea tan recta como sucede con el matrimonio heterosexual, es difícil a veces conectar que todo realmente forma parte de la misma cosa. Y que si no tenemos muchísima información sobre variantes de relaciones entre mujeres es porque, por ejemplo, en el siglo XIX lo que más tenemos es la amistad romántica. ¿Por qué? Porque era un modelo típico de la clase media alta, que es la gente que ha dejado diarios, que ha dejado cartas y que ha dejado testimonios. No vamos a encontrar casi nada de las clases trabajadoras. Tristemente, eso es una cosa que es consistente en todas las épocas. Es muy, muy difícil encontrar ya sean documentos o ya sean testimonios o ya sean biografías de gente que no fuera de clase media para arriba. Y sabemos que durante, pues claro, lo sabemos también a través de las clases medias altas,
Sabemos que, por ejemplo, en los siglos XVIII y XIX ya existía la palabra safista, de sáfica, ¿no? Y que la mayoría de las mujeres que estaban en relaciones con otras mujeres odiaban esa palabra y no querían tener nada que ver con ella, porque esa palabra tenía unas connotaciones muy negativas que tú solo usabas con gente de clase baja, no lo usabas contigo, que estabas en una amistad romántica. También tiene mucho que ver esa visión de clase, ¿no? En lo poco que sabemos de este tema. Entonces, es un poco complicado, porque existen en cada siglo, igual que ahora, una cantidad increíble de formas de estar una mujer en una relación con otra mujer, pero podemos acceder a muy pocas, tristemente, a bastantes pocas. Y eso también da una visión un poco reducida de lo que es, pues, ser una mujer sáfica en la historia, ¿no? Yo intento, en la medida de lo posible, cuando hago hilo, intentar encontrar siempre mujeres de diferentes clases sociales, intentar encontrar mujeres de diferentes países, con diferentes ideologías, porque eso siempre da un poco más de variedad en cuanto a entender que no solo había una manera en el siglo XIX, no solo había una manera en el siglo XVIII, sino que hay muchas formas que realmente se nos quedan un poco por el camino, ¿no? Las perdemos un poco. Pero es muy complicado salirte de la clase media alta, es muy, muy difícil. Yo creo que en el primer libro, es cierto que algunas empezaron en clase baja, pero después a través de la fama o a través de un matrimonio ventajoso, pues sí que ascendieron en sociedad. Realmente gente que empezase en clase baja y durante toda su vida consistentemente tuviese que ganarse la vida como una persona de clase trabajadora, hay muy pocas, quizás dos o tres, quizás Charlotte Sharp, que era actriz, y era complicado ganarse la vida como actriz en aquella época. Y de hecho ella murió en la pobreza, vamos, tuvo una vida bastante dura. Eh, por supuesto, una de mis historias favoritas, que es la de Charity Bryant y Sylvia Drake, que eran costureras en un pueblo. Y es una de mis historias favoritas porque realmente rara vez tenemos la oportunidad de ver una historia que es sencillamente dos señoras viviendo en un pueblo que son costureras y todo el mundo lo sabe y todo el mundo lo acepta. Eso como que choca mucho con lo que pensamos que fue la historia, ¿no? Que es esconderse, secretismo, prejuicios siempre, y que tampoco era siempre el caso. Y te digo, nos perdemos muchísimas, muchísimas dimensiones de todo esto, sobre todo porque cuando ha habido material, muchas veces se ha destruido, o cuando ha habido material, muchas veces se ha escondido. Los diarios de Anne Lister, que tantísimo bien nos han hecho en ese sentido de conocer un poco más cómo era la vida de una mujer lesbiana del siglo XIX, durante muchos años estaba prohibido que se consultaran. Estaban en un archivo, pero estaban bajo llaves, no se podían consultar, porque en cuanto catalogaron el material dijeron, pues que esto no se puede saber, así que bajo llave. Y ahí se quedó hasta 1980 y largo, lo que es una pena. Tenemos siempre como un retraso muy grande en cuanto a lo que sabemos de historia. Y hay muchísimas cosas en archivos escondidas que de vez en cuando salen, alguien se las encuentra, se encierra 6 meses en el archivo y saca un libro. Y eso es maravilloso, pero claro, todo lo que está catalogado y todo lo que está bajo llave, no hay manera de saber dónde está, ni hay manera de saber lo útil que nos puede llegar a ser. Y es una pena, ¿no? Entonces mi objetivo siempre con los hilos y mi objetivo siempre con el libro es que estas historias, que además generalmente cuando se llegan a saber y cuando alguien se encierra 6 meses en un archivo y te escribe el libro se suele quedar en inglés, en el ambiente académico, y de ahí no sale. O sea, tú lo encuentras en una biblioteca de tu universidad y poco más. Eso tiene cero repercusión, eso no llega nunca a nadie. Y es una pena, la verdad, es una pena, porque sobre todo ahora que hay como este boom extraño que yo todavía no he entendido muy bien, de historias, de novelas históricas y de series históricas con personajes lésbicos, ¿no? Tenemos una serie sobre Emily Dickinson, tenemos una serie sobre Anne Lister, tenemos películas sobre Elisa y Marcela, está saliendo de todo, ¿no?
yo creo que debería ser más fácil que la gente llegase a ese tipo de material, porque la película está muy bien, pero al final la película o la serie es un producto, y es un producto envasado para el público de cierta forma, ¿no? Es una cosa que muchas veces está un poco disneyficado, ¿no? Como la película de Colette, por ejemplo, se deja fuera muchos aspectos de Colette que son bastante controvertidos. La película de Lisa y Marcela, un poco al revés, le mete ahí como un extra de drama que yo creo que la historia no necesita, porque la historia de Lisa y Marcela ya tiene arrestos, ya tiene bodas falsas, ya tiene de todo, y aún así no pudieron evitar meterle un par de niveles más de drama y de pasarlo mal y de que tampoco creo que sea justo, ¿no? Ni por un lado ni por el otro. Pero al final es eso, es coger una historia, recortarla y envasarla y convertirla pues eso, un poco en un producto. Que al final yo también soy un poco culpable de eso, porque tengo que escribir un hilo muy corto sobre la vida muy larga de una mujer y tengo que dejar cosas fuera y tengo que decidir lo que entra y lo que se queda fuera. Y siempre es un poco pensar, vale, si me dejo esto fuera, realmente me estoy dejando algo importante, estoy dando una visión quizás que es un poco sesgada, pero, pero yo quiero pensar que yo lo hago con cariño, intento hacerlo lo mejor posible y sin embargo hay muchísimas películas y muchísimas series que claramente están hechas por lo económico y porque es lo que tira y dejan fuera muchísimos aspectos muy importantes de estas personas, ¿no? Entonces, al final, yo creo que el balance, bueno, un poco complicado decir si el balance es negativo o positivo con las películas, pero yo al final creo que es positivo, porque al menos estás poniendo ahí fuera que estas historias existen y que hay un material al que puedes acceder si lo buscas y que hay una historia ahí que no te suelen contar en clase, no te suelen contar los libros de historia, pero que está ahí y puedes acceder. Y al final en la historia pues también hay gente como tú, ¿no? Eh, pero bueno, en ese sentido, yo intento hacer unos capítulos lo más variados posible, intento que se acerquen lo más posible a la realidad, incluso cuando la realidad es un poco desagradable. Hay mujeres en este libro que eran muy homófobas, hay mujeres en el libro que eran muy racistas, hay mujeres en el libro que mataron a mucha gente. Bueno, creo que uno de los casos más controvertidos no llegó exactamente al libro, que fue el de la monja alférez, que sí tiene hilo, pero no está en el libro. No sé si conocéis la historia, pero básicamente eh, voy a decir una señora, pero al final vamos a ver si eso es verdad. Es una señora vasca que se escapó de casa y se metió en el ejército. Se vistió de hombre, se metió en el ejército y básicamente viajó pues, por muchos países de Latinoamérica. Tenía la mecha cortísima, muy corta, mucho más corta que cualquier otra persona de la que yo haya escrito. En cuanto se le cruzaban los cables, te sacaba una navaja y esa señora estaba un poco tal. Se tuvo que acoger un montón de veces a meterse en una iglesia y pedir que no la arrestaran, porque en la iglesia es como casa, ¿no? Si estoy en la iglesia no me pueden arrestar. Salía a los 6 meses de la iglesia y a la semana ya había matado a otro y se estaba metiendo en otra iglesia. Es que era un poco terrible. Pues la historia es muy divertida. Ella tiene unas memorias y ella te va contando toda la gente a la que va rajando, como quien te cuenta, yo que sé, la lista de la compra, ¿no? Y realmente es una historia que a mí me gusta mucho, es divertida, tiene mucha movida, pero al final, después de escribir el libro, el hilo, perdón, yo seguí leyendo un poco sobre su vida y tal, y más adelante en su vida adoptó un nombre masculino. Entonces, aunque se refería a sí misma en femenino en las memorias, yo ya no estaba tan segura de poder recuperarla como señora. Ya no estaba segura si eso quizá era más adecuado que se recuperase por la comunidad trans. Así que decidí dejarla fuera del libro de señoras que se empotraron hace mucho. Pero aun con todo lo terribles que son algunas, yo siempre intento
que salgan, ¿no? No me importa demasiado si el balance de sus vidas es negativo o positivo. Sé que algunas eran terribles y la verdad es que me gustan igual, porque lo que realmente hace que les tenga mucho cariño es que, pues que estaban ahí en la historia, muchas de ellas eran bastante visibles en su día a día, se atrevían a hacer muchas cosas que nadie se atrevía, no solo en lo malo, también en lo bueno. Y cuando pasas mucho tiempo leyendo sobre alguien de la historia, al final le coges cariño, ¿no? Aunque sea un poco terrible. Al final hay como un poco de conexión, si no tanto con el personaje, con su historia, al menos, ¿no? Y cuando es alguien como una mujer lesbiana del siglo XVII o del siglo XVIII, que es sinceramente rarísima vez tienen una biografía, la historia la tienes que ir juntando a cachitos de un poquito de aquí, un poquito de allí, hasta que la montas entera. Suelen ser años de ir encontrando cosas aquí y allí, a veces no te la esperas, en algún libro encuentras algo y es como que te ha tocado la lotería, pero es mucho tiempo, ¿no? Con cada una y al final les coges cariño aunque sean una gente un poco terrible. El otro libro que tengo, que no es exactamente una segunda parte del primero, es más como, digamos que van un poco en paralelo, digámoslo así, Señoras Ilustres, que se empotraron hace mucho, que no tenía en principio intención de escribir un libro así, porque la idea de este libro es escribir sobre mujeres lesbianas de la historia, pero conocidas. O sea, mujeres que cuando tú piensas en lesbianas en la historia, normalmente son las primeras que te vienen a la mente. Safo, Virginia Woolf, eh, Tamara de Lempicka, Emily Dickinson, Frida Kahlo, etc. Al principio no tenía intención de escribir este libro porque creo que una de las gracias que tiene el primero es que son nombres que no son muy conocidos, no son gente que conoces casi desde el principio en todos los casos y para mí eso tiene un valor extra. Pero la gente no paraba de preguntarme todo el día, ¿cuándo va a haber un hilo de Emily Dickinson? ¿Y cuándo va a haber un hilo de Virginia Woolf? Y es que es normal, porque son las que conoces cuando tú piensas en lesbianas históricas, así que al final, pues, decidí hacer un hilo de mujeres un poco más conocidas, ¿no? Fue un proceso distinto porque no tienen hilo y la investigación también fue muy distinta. Para ser sincera, estoy un poco incómoda haciendo esa investigación porque estoy acostumbrada a la escasez de información y a tener que buscar en muchos sitios distintos a lo largo de mucho tiempo. Y esto era el contrario, esto era de cada mujer había muchísima información y el 30% falsa. Era muy, muy distinto a lo que estoy acostumbrada. Había fuentes que no llevaban a ninguna parte, literalmente fuentes mencionadas en biografías, en sitios que no llevaban a ninguna parte, que luego no existían. Muchos rumores que descubrí que no venían de ninguna parte. Ha sido un poco, fue un poco pesadilla, ¿no? Pero aprendí cosas interesantes con ese libro, sobre todo en el sentido de que más que una biografía al uso de estas mujeres, que a fin de cuentas puedes acceder a una biografía de estas mujeres en cualquier idioma casi, me interesó un poco más ver la manera en la que nosotros las hemos entendido, más que cuál fue exactamente su vida, cuáles fueron exactamente sus amoríos. Intenté pensar en por qué esta señora y no otra ha pasado, digamos, al conocimiento más amplio cultural de que era lesbiana o que le gustaban las mujeres. Por ejemplo, ¿por qué Virginia Woolf y no cualquier otra escritora? ¿Por qué Greta Garbo más que cualquier otra actriz? Cosas así, ¿no? Y para mi sorpresa, la mayoría de las mujeres de esta lista está confirmado que tuvieron relaciones con mujeres, pero casi no hay ningún dato. Hay algunas que incluso no se conoce ningún nombre de otra mujer con la que estuvieron. A veces ellas mismas han dicho, sí, he estado con otras mujeres, pero no se conoce ninguna otra mujer con la que estuvieron, no se conocen ningunos detalles. Y realmente eso me llevó a pensar
en ciertos temas un poco desagradables, como por ejemplo que pongamos siempre en primera fila a una persona a la que puede ser sencillamente un símbolo, ¿no? En plan de Safo, pues lesbiana. ¿Tenemos detalles? No, y realmente así es mejor, porque cuando hay muchos detalles sobre la vida de una mujer que tiene un romance con otra mujer, ya estamos un poco incómodos, ¿no? Cuando intentamos ir un poco más adentro de Greta Garbo y exactamente con cómo se veía ella misma, con qué mujeres estuvo, cómo se consideraba, por qué era tan reclusa, tal, la gente ya se pone un poco... Si le dices a alguien que Sor Juana Inés de la Cruz admiraba a las mujeres mucho más que a los hombres, estará de acuerdo. Si les dices que tenía cierta carga erótica en sus escritos hacia mujeres, estará de acuerdo. En cuanto intentas decirle que había otra mujer real con un nombre con la que quizás tuvo relaciones, la gente sale por el techo, no, eso no, eso no. Entonces, realmente curioso en el sentido en el que pasa un poco lo mismo que estaba comentando antes con las películas, ¿no? Un poco personajes envasados, personajes que son fáciles de meter en un cajón muy simple. En plan de feminista, innovadora, le gustaban las mujeres y ya está, no necesitamos más datos, no queremos meternos en más follones. Suena un poco como a que necesitamos siempre darle un lavado de cara, ¿no? Al tema del lesbianismo, por lo menos es la impresión que me dio. Y por eso fue un libro bastante distinto al primero. Iba un poco en clave de humor porque realmente no sé hacer otra cosa, soy cuando tengo que explicar algo soy un poco payasa, me pasa con mi alumno, me pasa cuando escribo un libro y me pasa con todo. Pero era un poco un libro más serio porque estaba intentando, más que hablar de las mujeres individualmente, hablar un poco de nosotras y por qué las hemos elegido a ellas, ¿no? Y por qué la cultura popular las ha elegido precisamente a ellas para conformar, digamos, esa cultura general, ¿no? De lo que es una lesbiana y de cómo se comprende el lesbianismo o la bisexualidad a nivel más cultural y menos profundo. Al final yo creo que siempre es más útil un personaje que igual conoces menos, pero del que tienes más detalles. O sea, yo creo que es más positivo hablar de Mademoiselle de Maupin, ¿no? Una señora cantante de ópera, bisexual del siglo XVII, terrible, mató a mucha gente en duelos, tenía un temperamento bastante horrible. Una de sus parejas le quiso pagar para que lo dejara en paz y no volver a verla nunca más, lo cual os puede dar una idea del temperamento de la señora. Creo que siempre es como mucho mejor hablar de una persona que no es tan limpia y una persona que no es tan perfecta y una persona que no es tan adecuada para hacerle una película para todos los públicos, pero que se note que es más real. Yo las versiones que normalmente veo, pues eso, ¿no? De Frida Kahlo, de Virginia Woolf, siempre están como muy reducidas. Virginia Woolf era pues la escritora con depresión, que era un brillante y que se quitó la vida. No, hasta luego. Frida Kahlo pues es la pintora innovadora que sufrió mucho y revolucionó, y ya está, hasta luego. Y luego cuando intentas ir un poco más adentro, es que las fuentes se caen, la mayoría de las fuentes se caen, la gente no está interesada en saber más, la gente está interesada en, no sé, en hacerte una camiseta de Frida Kahlo, no está interesada en conocer realmente su vida y las implicaciones de su orientación sexual, que por supuesto es algo que tuvo peso en su vida. Ella era una mujer que rompió muchas barreras en muchos sentidos y su trabajo le costó y su sufrimiento le costó, ya no a nivel de esta manera en la que solemos convertir el dolor de Frida Kahlo en un fetiche, ¿no? Lo que le ayudó a pintar sus cuadros, lo que le ayudó a ser una genia. Realmente a ella le costó mucho pasar por la vida, no solo por realmente el dolor físico que tenía después de un accidente muy grave que tuvo, que las secuelas le duraron para siempre, sino porque ella tuvo que configurar su matrimonio de una manera muy especial,
ella tuvo que entenderse a sí misma de una manera muy especial. Y nunca vamos ahí, que creo que es lo interesante, creo que es después en donde la gente puede mirarse y en donde la gente puede entender pues qué clase de pensamientos tenía una mujer a principios del siglo XX en México, por ejemplo. Luego esos detalles se nos pierden y creo que es una pena. O sea, cuando no tenemos detalles, porque no los tenemos, y cuando los tenemos, porque no nos interesan, ¿no? Los dejamos un poco ahí en el, en el maletero y no nos centramos mucho en esas cosas. Así que realmente, pues eso, mi intención con, con el tema de los libros y con el tema de los hilos era sobre todo que, bueno, primero que si había alguien como yo que con 15 años estaba preguntándose qué pasa con las lesbianas, ¿no? Tuviese una forma fácil de acceder a ello, que no tuviese que leerse 80 libros académicos de 400 páginas cada uno para sacar una carilla y media de material, que es lo que suele pasar. Y oye, a alguna gente le gusta, a mí incluida, pero no a todo el mundo, ¿no? Yo creo que es un material al que deberías poder acceder, hables el idioma que hables, tengas el nivel académico que tengas o de educación que tengas, porque al final del día crecer con referentes es, yo creo que vital, casi, ¿no? Y al final del día, pues la razón por la que a mí me enganchó tanto lo de buscar a lesbianas en la historia e intentar saber más, intentar conocer más nombres, y uno me llevaba al otro y esto me ha tenido enganchada pues casi 2 décadas ya. Al final es ese sentimiento de que cuando yo me di cuenta de que yo era lesbiana, yo estaba sola en el mundo, no había nada más, incluso cuando conocí a alguna gente más, era un mundo muy pequeñito, ¿no? Pero cuando empiezas a ver nombres que vienen desde tan lejos y empiezas a ver patrones de comportamiento que vienen desde tan lejos, realmente te sientes parte de algo muy grande, que es algo que mucha gente casi que da por sentado, ¿no? Si eres un hombre blanco, pues yo supongo que el mundo está hecho a tu medida, ¿no? Y en todas partes te puedes ver. Pero si eres una mujer buscando mujeres en la historia que más allá de las típicas que también están un poco envasadas y preparadas para el público, ¿no? O si eres una persona de color, o si eres una persona con una identidad de género o una orientación sexual específica, es muy difícil. Tu mundo se acaba con tu generación. Aunque conozcas a más gente como tú, muchas veces tu mundo se acaba ahí. Luego tienes algunos momentos del pasado que tal y tal, pero no existe una continuidad. No es como hemos estado aquí siempre y soy el producto de una historia muy larga, ¿no? Y realmente es así, o sea, todos somos producto de una historia muy larga, cada uno a nuestra manera, ¿no? Así que esa era un poco la idea con el tema de los libros, y ese ha sido un poco siempre el objetivo, digámoslo así. Y aunque los dos libros son muy distintos, los dos van un poco por ese sentido. Entender, no solo conocer a las señoras con un poco de humor y de pues un tono coloquial, sino también conocernos quizá un poco a nosotras mismas en ciertos sentidos, por qué cogemos a estos personajes y por qué a estos otros no, qué es lo que nos dejamos atrás al final y qué es lo que no, de dónde vienen ciertos comportamientos que todavía tenemos a día de hoy, que quizás vienen de más allá de lo que pensamos, ¿no? Así que, pues más o menos yo creo que eso es todo. Y si os parece bien, os doy la palabra y dejo de daros la chapa para que me hagáis cualquier pregunta que tengáis. Muchísimas gracias, Cristina. Si queréis ir empezando con las preguntas, tenéis que quitaros el micro porque estáis menos su. Todas las demás tenéis el micro apagado, así que os animo a hacer preguntas. Cristina, hola, ¿qué tal? Buenas. Mira, yo quería preguntarte si desde, por ejemplo, desde la editorial te han puesto alguna pega a algún tipo de censura, algún tipo de, bueno, esto no lo digas así o de esto no hables, y también si en las redes, en Twitter en este caso, has recibido
muchos comentarios de haters y cosas así. ¿Cómo has percibido tú las redes en este tema? Bueno, en cuanto a la editorial, la verdad es que en la que estoy ahora no he tenido ningún problema. Y la cosa es que yo no fui a buscar la publicación de los hilos, me llegaron ofertas a mí de varias editoriales y yo dije que no a varias precisamente porque estaban intentando convertirlo en algo muy diferente a lo que eran los hilos. A algo más serio, a algo más higienizado, a algo más... Y tuve que decir que no a muchas de ellas. En ese sentido sí que notaba que había cierta incomodidad con la manera de escribir, por ejemplo, referirme, por ejemplo, a la palabra empotrar, ¿no? Que es una palabra que se refiere pues, al sexo de una manera muy explícita, y quizás no estaban muy de acuerdo con eso, no estaban muy cómodos con eso. Así que yo le dije que no a todas las ofertas hasta que me llegó una que realmente lo único que querían era recopilar los hilos, quizás estructurarlos un poco más estilo capítulo de libro, pero mantenerlos casi como estaban. También les pedí que los hilos pudiesen quedarse en internet, que no por salir al libro tuviesen que eliminarse de estar de acceso gratuito, porque a fin de cuentas la idea es que lleguen a una mayor cantidad de gente posible y no tiene mucho sentido, ¿no? Si se van de ahí. Pero sí que ciertas editoriales tenían problemas. En cuanto a estas, no me han intentado cortar nada de lo que he contado de contenido. La verdad, tengo que reconocer que me dan bastante cancha. En cuanto a los haters, hombre, alguno ha caído. Yo creo que es inevitable. Y alguno ha caído siempre, ¿no? Pero en general la respuesta casi siempre ha sido bastante positiva. Exceptuando, pues eso, sí que ha habido alguna gente que alguna vez me ha dicho, por ejemplo, con la monja alférez o con la Mopin, pues yo no sé por qué la gente está tan contenta con este hilo, pues esta señora era terrible, yo ya. Sí, pero es que eso no la hace menos un personaje que existió, un personaje histórico y una mujer pues, que se sentía atraída por otras mujeres. Yo creo que realmente la siguiente frontera que tenemos es dejar de pensar que la representación lésbica tiene que ser siempre positiva. A mí eso es una cosa que siempre me ha puesto muy nerviosa, ¿no? En cuanto hay, ya no solo en la realidad, sino con los libros de ficción, cuando hay un personaje que es una mujer bisexual o es lesbiana y no es un personaje perfecto, inmediatamente la gente se pone muy nerviosa porque es como no sé, yo creo que si no te sales por un lado, tampoco te tienes que salir por el otro, ¿no? Creo que es importante que siempre tengas personajes de todos tipos, tanto los que son fantásticos como los que son terribles. Pero en general, poco hater. La verdad es que me doy con un canto a los dientes en ese sentido. Hola, mira, yo te quería preguntar una cosa, ya que has dicho lo de la palabra empotrado, ¿por qué elegiste esa palabra? Porque la verdad es que a mí me ha saltado, digo, A ver, en Málaga no es una palabra muy poco común. Yo soy ah, malagueña, vale. tampoco es excesivamente común, es una palabra un poco bruta, ¿no? Incluso en Málaga. Ujú. Pero al principio, ahora ya no tanto. He notado que me he ido yo controlando también un poco con los hilos, pero al principio yo metía muchísimas palabras malagueñas y andaluzas y había gente que me decía, esta palabra no la entiendo, y me he tenido que ir calmando un poco con eso, pero creo que a veces usar unas palabras un poco brutas está bien cuando cuentas una historia que a lo mejor es un poco seria o que a lo mejor es un poco solemne o que a lo mejor es un poco triste. Creo que le quita un poco de hierro. Sí, Y rompe, sí. sí. Y yo creo que a la historia hay que respetarla, pero no hay que tenerle respeto. No sé si me explico. Ujú. Hay que tener cuidado con no colarte con cosas que realmente tienen unas fuentes que son falsas, hay que tener cuidado con poner siempre las cosas de la manera más precisa posible históricamente hablando, pero el respeto que le tiene la gente a la historia de que tiene que ser seria, tiene que ser solemne, tiene que ser... Yo eso realmente no lo he visto
visto nunca. La historia es muy ridícula, o sea, la historia es muy absurda. En la historia han pasado cosas súper esperpénticas y creo que hay que contarlas pues como son. La historia, al fin de cuentas, es una historia. Y si la puedes hacer entretenida y si la puedes hacer un poco gamberra, yo creo que entra mejor, sin tener que faltarle al respeto a la veracidad, ¿no? Yo creo que ahí está la medida, ¿no? que a mí me atrae de eso, de la historia. No, además ponerlo en el título, o sea, además llama la atención, o sea, está muy Mira, bien. a cuenta de la pregunta de antes, eso sí me lo querían cambiar. No querían Ajá, no querían que ese fuera el título, ujú, pero yo insistí claro, en que ese fuera el título. ujú. Quizás no por ningún movimiento mío en plan de, no, es que quiero reivindicar, realmente no. Ujú. Me hacía mucha gracia la idea de gente yendo a librerías y pidiendo señoras que se empotraron hace mucho. Sí, es que Así que insistí en que por favor me dejaran ese no, no, título. está bien, la idea está bien, está muy bien. Yo creo que es acertado, ¿eh? Así no se confunden, No, nadie se no, confunde, todo el mundo sabe de dónde. se queda en la mente. Yo quería, Cristina, quería preguntarte si es a propósito el que todas las mujeres que relatas en el libro son todas no tienen ninguna problemas económicos, tienen familias que les resuelven la vida, y me ha extrañado porque, claro, tú dices mujeres en la historia y en la historia el pueblo llano que ha pasado siempre hambre, ha tenido que haber también mujeres que merezcan la pena el estar expuestas en un libro, ¿no? Porque lo otro me parece como demasiado sesgado, ¿no? Siempre son inteligentes porque son de familias cultísimas, porque los padres han querido darles una educación fuera de lo normativo, y a mí eso me fastidia un poquito, porque no estamos hablando de mujeres ilustres, sino de mujeres de la historia. Entonces, ¿es a propósito? ¿Estás pensando en otro libro más? A ver, es a propósito, realmente no. O sea, mi intención era intentar dar una visión lo más variada posible. El problema que tengo al respecto de eso es que cuando hay testimonio normalmente es porque esa persona ha tenido dinero o ha tenido cultura. Es muy raro encontrar una fuente a nivel tan detallada como para yo poder hablar de su vida y de sus relaciones y tal, de gente de clase trabajadora. Han caído algunas que sí que he podido encontrar y bueno, por lo que decía antes, ¿no? Por ejemplo, la actriz Charlotte Sharp, que sí sale en el libro, no venía de una familia culta, de hecho murió casi que en la pobreza extrema. Charity Bryan y Sylvia Drake también eran trabajadoras, vamos, tenían una de estas de costura, y algunas, aunque nacieron en ambientes un poco más humildes, es cierto que después sí que subieron un poco el nivel económico que tenían. Elisa y Marcela, por ejemplo, también se dedicaban eran las dos profesoras, no tenían gran patrimonio, la verdad, ni familias que las apoyaran. Pero en general, el problema de intentar acceder a vidas de mujeres en el pasado es que la mayoría de las fuentes que quedan, tristemente, son de gente de clase media y clase media alta. Es complicado encontrar testimonios directos o cartas o diarios de mujeres de clase trabajadora. No solo porque a veces había un problema a la hora de que muchas de esas mujeres, sobre todo en siglos como el XVII, el XVIII, el XIX, no sabían escribir, sino porque además en el caso de finales del siglo XIX o principios del XX, donde ya era bastante común que casi todo el mundo tuviese acceso a saber escribir, esas fuentes no se conservaban. La gente normalmente las destruía, a la gente no le interesaba guardar a lo mejor un material de cartas, de diarios o lo que fuera,
de una señora que estaba limpiándote el suelo o que estaba trabajando en una fábrica o que estaba, tristemente, porque después al final tenemos como siempre la mitad de la historia, después hay siempre como la mitad que se nos queda por el camino. Y yo siempre intento encontrar pues eso, mujeres que no necesariamente fueran o artistas o de la aristocracia o de una familia de clase alta, pero es muy, muy complicado. Realmente hay poquísimo material y cuando nos llega alguno es por alguna causa externa. Por ejemplo, en el caso de Elisa y Marcela, pues porque fueron a juicio y fueron un escándalo en los periódicos. Si no, no las tendríamos. Si no, Elisa y Marcela habrían desaparecido igual que todas las demás. Charlotte Sharp, pues un poco lo mismo, porque tuvo una vida muy escandalosa, pues se vestía con ropa masculina en público, porque dejó escritas unas memorias de las que se conservan algunos ejemplares, si no también habría desaparecido totalmente. Y en el caso de Charity Bryant y Sylvia Drake, es porque una de ellas dejó todos sus documentos a un archivo cuando murió. Ella dejó encargado a su hijo, bueno, a su sobrino, no tuvo hijo, que dejaran ese baúl con todos sus documentos, sus diarios, sus cartas a un archivo y eso se quedó ahí y nadie lo miró y nadie lo abrió hasta que hace pocos años alguien se encontró todo ese material y escribió un libro sobre ellas, que si no, pues una vez más, eso habría desaparecido totalmente. Realmente tenemos que tener muchísima suerte para que nos llegue una historia de esa. No es solo un tema de conservación, es ya casi un tema de suerte. O sea, tenemos que tener una potra increíble para que nos llegue a día de hoy un material de una mujer que no fuese célebre por alguna causa. A mí tampoco me hace mucha gracia, la verdad, pero al final del día tengo que usar lo que tengo y normalmente no tengo, desgraciadamente, la opción de poder poner algo realmente sólido que me dé para un capítulo o que me dé para un hilo de una mujer que verdaderamente no fuese ya famosa en vida por algo, que normalmente es la razón por la que luego se conservan esos documentos. Bueno, gracias. Yo de todas maneras quiero agradecerte el libro porque ciertamente me parece que es algo muy importante y también la dedicación, porque si son 2 décadas es mucho tiempo estudiando e investigando y eso es muy, muy importante. Bueno, y por supuesto tu asistencia en el día de hoy. Gracias. O sea que gracias. Yo quería hacer una pregunta también. No sé si se me oye. Sí. Vamos a ver, yo quería preguntarte, ¿has seleccionado el material que has seleccionado con algún criterio? ¿Tenías muchas y has tenido que seleccionar o has cogido lo que había simplemente? A la hora de hacer el libro, sí que he cogido lo que había, que eran los hilos. Ahora, a la hora de elegir los hilos que he hecho, sí que he intentado siempre ir a por historias que fuesen bastante distintas unas de otras, en el sentido del tipo de relación que había o de la manera en la que esa mujer se había entendido a sí misma. Por ejemplo, en el siglo XVIII tengo pues a las damas de Llangollen, que eran gente de clase bastante alta, que se fugó y las dos se instalaron cómodamente y ellas no tenían en su mente ninguna visión de somos algo que está fuera de la sociedad. Al revés, era como, pues oye, somos 2 señoras de dinero que nos hemos instalado juntas y ya está. Pero luego a la vez en el mismo siglo, pues tienes a gente que decidía vestirse de hombre, tienes a gente que tuvo problemas, digamos, con la sociedad por sus relaciones con mujeres, como Anne Dahmer, que tuvo una campaña muy fuerte contra ella más que nada porque ella era una mujer que se dedicaba a la escultura y en aquella época se consideraba que la escultura pues era un medio que solo era para hombres y la atacaron mucho y para atacarla pues utilizaron sus relaciones con otras mujeres para ridiculizarla. Entonces digamos que conviviendo en un espacio de tiempo muy parecido pues son unas versiones muy distintas de lo que significaba ser lesbiana o ser bisexual en la época, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que tengo muchos nombres en la recámara que me gustaría hacer hilos de ellas y capítulos de ellas, pero normalmente siempre he intentado ir escogiendo aquellas que dentro de un mismo siglo
pues te daban una visión un poco diferente, ¿no? Una visión que no fuese toda la misma historia, que no todas las del XIX fueran amistades románticas al uso, que no todas las del siglo XVIII fueran pues a lo mejor actrices, que era un ámbito en el que se solían encontrar bastante sáficas, la verdad, sino que hubiese un poco variedad dentro de cada época. Hola Cristina. Buenas. Bueno, gracias también por la charla, ha sido muy guay escucharte. A mí me gustaría saber un poco, dado que este proceso, este libro ha nacido desde tu curiosidad por buscar referentes lésbicos, desde tu orientación sexual, ¿cómo llevas también esta exposición tuya, este paralelismo, ¿no?, con el libro? Al final tienes que presentarte, intuyo, recibes mucho interés por tu orientación sexual, cuentas cómo te sentías siendo niña. Creo que al final te expones mucho, que no es fácil, dado la posible acogida que puede tener a veces, ¿no?, este tipo, personas que pertenezcan a este colectivo, y bueno, saber cómo has vivido tú esto desde... En cuanto a exponerme yo también como lesbiana y tal con el libro, bueno, la verdad es que para mí no es problema a esta altura. Sí que es verdad que cuando era más joven tenía bastantes más problemas. Ya te digo, yo he crecido en un ambiente bastante conservador, bastante tradicional, y bueno, he tenido problemas en colegios porque yo ya de pequeña ya especialita, ¿no? Pues yo los problemas, los trabajos a lo mejor de tema libre, pues los dedicaba a lo que me gustaba, ¿no? Lesbianas en la historia. Y a lo mejor me llevaban al despacho del director en plan de ¿qué es esto? pero ya como que me da un poco igual. Quiero decir, ya estoy bastante curada de espanto en ese sentido. Las cosas me resbalan bastante cuando las hay, algo negativo, ya me resbala un poco. Y en general, la acogida casi siempre es positiva. Quiero decir, el libro no es solo para gente de la comunidad LGBT y no es solo para mujeres lesbianas. Lo lee mucha gente de muchas orientaciones y casi todo siempre tiene una acogida bastante positiva. Pero es cierto que donde se genera más interés es en la comunidad LGBT, así que obviamente mi orientación sexual no tiene mucho problema ahí. Al revés, a la gente le gusta saber que hay gente que, pues mucha gente me ha dicho, mira, yo no iba a hacer un trabajo mío de TFG o de TFM o lo que fuera, de hombres gay o de mujeres lesbianas o de personajes trans o lo que sea, porque no pensaba que eso pudiese tener interés o porque no pensaba que pudiese haber bastante material, pero sabes que este libro está ahí y que funciona, pues mira, me ha dado un poco de ánimo para ese tema, ¿no? Y eso pues siempre es muy bonito. Yo creo que la exposición vale la pena después por esas cosas. Yo ahora mismo estoy trabajando en la Universidad de Málaga y yo oferto los temas para dirigir TFG de los alumnos. Uno de los que oferto es literatura queer. Y todos los años hay un montón de alumnos que quieren hacer literatura queer. Cuando yo era estudiante, la única tonta que hacía esas cosas era yo. Y ahora la verdad es que a mí me da mucha alegría que todos los años haya muchos alumnos que quieran usar pues esa parte de su identidad para hacer un trabajo de investigación que les interese y para seguir ampliando un poco ese campo que a fin de cuentas en los últimos años ya ha crecido mucho, pero que todavía tiene muchísimo fondo y que todavía tiene muchísimas cosas sin tocar. Entonces, yo creo que cuando me dicen esas cosas o cuando pasa algo así, merece la pena. Yo habría agradecido tener en mi vida más gente que hubiese sido transparente al respecto de su orientación sexual. La verdad es que sí, porque luego sé que, bueno, mucho más adelante sí que me enteré, por ejemplo, que en el instituto yo tenía una profesora que era lesbiana y que solo hace poco, hablando con ella, me he enterado, ella lo llevaba totalmente en secreto en el colegio. Yo habría agradecido una figura de autoridad o una figura, un adulto responsable a mi alrededor, digamos, en el que yo decir, ay, pues mira, no estoy completamente sola, ¿no? Así que hacerlo por otra gente, a mí me gusta, creo que casi lo mejor que sale del libro, ¿no? El saber que me da esa oportunidad de hacerme un poco más visible. La verdad es que me
me trae más cosas buenas que malas o más, más alegría que ansiedad o como quieras llamarlo, ¿no? O sea que, Qué bonito, pues me alegro mucho. sí. Yo quería intervenir, si puede ser ahora, pues nada, solo por darte las gracias. A mí me está gustando mucho el libro, todavía no me lo he terminado, pero me parece un libro súper currado, súper necesario, porque pues hay muchos, yo creo que jóvenes que lo van a leer y lo van a entender. Yo tengo un amigo que también es homosexual y decía que sabía que lo era desde que hizo la primera comunión. O sea que, y a mí eso siempre me ha llamado mucho la atención. Digo, ¿qué hacen las personas cuando son tan jóvenes? Yo tengo una niña, pues eso, de 12 años y le estaba contando antes en la tertulia anterior que en el colegio ha habido ya un caso, y es un colegio de religiosos, en el que pues ha habido un caso de una relación de dos niñas y que estaba intentando ahora separar a mi hija y a otra niña, pues porque presumían que también podía haber un caso como este. Y lo cierto es que pues creo que sigue habiendo muchos tabús, pero este tipo de investigaciones tan serias y tan sobre todo llevadas con tanta por rigurosidad en la investigación, que creo que lo has tenido, con independencia de que, pues, evidentemente hay casos de que es imposible encontrar referencias porque la clase baja jamás ha tenido acceso ni a decir esta boca es mía, con lo cual es imposible que se pueda encontrar mucho material en ese sentido, pero sí que me parece un libro de referencia súper importante. O sea que muchas gracias porque habrá mucha gente que pueda tenerlo, pues eso de consulta y de que eso, que no tienen que necesidad de meterse durante tantos años a investigar algo, pues porque ya viene un primer tratado bastante amplio. Así que nada, muchísimas gracias por la investigación y que me está gustando mucho. Gracias, Cristina. Muchas gracias a ti. Y la verdad es que sí que todavía hay bastante tabú en ciertos ámbitos, sobre todo. Y yo creo que uno de los ámbitos más importantes ahora mismo que hay que romper es el de la juventud, el de los niños. Porque siempre existe ya cierta aceptación con el tema de, bueno, ya no voy a decir la bisexualidad, la transexualidad, porque ya no salimos por el techo, vaya, con los problemas que hay ahora y tal. Pero incluso de la homosexualidad, que lleva como un recorrido un poco más amplio y que ya en muchos ámbitos está bastante más aceptada, incluso ahí, cuando tú intentas ir a la gente joven o a los niños, siempre hay como una resistencia muy grande. Y el problema está ahí. Quiero decir, tú no puedes aislar a la gente hasta que tiene 18 años de oportunidades para conocer y explorar su orientación sexual. Eso no tiene ningún sentido. Claro, es que es eso. Y luego de ahí salen muchísimos problemas. Sí, claro. sí, y de ahí salen muchísimos problemas. Porque cuando tú eres un chico gay o eres una chica lesbiana que sale del armario, no, pero que es consciente de su orientación sexual con 12, 13, 15 años. Esa es la edad en la que todos tus compañeros están experimentando con tirarse los tejos uno a otro, mirarse de una manera un poco tal. Es un momento de aprender, digamos, socialmente, pues ese tipo de acercamiento. Y cuando eres una persona gay o eres una persona lesbiana en ese tipo de situación con esa edad, normalmente estás muy aislada. En plan de tú no tienes la oportunidad de ese aspecto de la adolescencia, ¿no? Tú no puedes ir a cualquier chica e intentar tantearla porque, bueno, eso puede acabar en drama. Entonces, sí. Es un poco... Y ahora hay garitos de ambiente, pero que antiguamente donde podías ir a alternar. O sea, es que yo cada vez que lo pienso digo, qué complicado ha sido todo. O sea, pero incluso cuando hay sitios de ambiente suelen ser de mayores de 18 años. Eso es que eso es otro tema que, pues eso, que al final no tienes, lo que tú dices, ninguna autoridad o persona de referencia que diga, pues mira, tampoco es algo tan extraño lo que me pasa y vivirlo con esa naturalidad me parece súper importante, ¿sabes? De decir, soy distinta, no pasa nada. Porque ya te digo, eso luego acarrea bastantes problemas en las personas, claro. Psicológicos y emocionales. Quiero decir, yo tengo un montón de amigos que crecieron en los años 90 y a principios de los años 2000, gays y lesbianas,
Y realmente nosotros pasamos nuestra adolescencia emocional, la pasamos a los 20 años. O sea, no teníamos ni idea de cómo se ligaba, no teníamos ni idea de cómo se hablaba con alguien que te interesaba, porque no hemos tenido nunca la oportunidad de esa clase de práctica que sucede en un ambiente general entre chicos y chicas heterosexuales. Estamos como tontos a los 20 años cuando nos gusta alguien y nos manda un mensaje en plan de, ay, ¿qué le digo? Es como, tengo 12 años, porque soy así, por favor. Pero es porque nunca has tenido la oportunidad de hacer algo de ese estilo, nunca has tenido la oportunidad de saber qué límites hay, cómo te relacionas con alguien de esa manera. Y bueno, el otro problema, que es que en cuanto cumples 18 años, y yo estaba ahí, pues eso, te vas a bares de ambiente inmediatamente. Y allí hay, como en todos los bares, hay mucho alcohol, hay mucha... Y sí, está muy bien para irte un fin de semana y tomarte tus copas y tal, pero si ese es el único sitio donde puedes socializar y estás todo el día allí metido con el alcohol, con gente Sí, que es solo una busca combinación un poco mucha gente recomendable. se mete en unas adicciones innecesarias precisamente porque es el único ámbito en el que pueden socializar. Sí, sí. Entonces, Es que es son muy guetos en el necesario, fondo, claro. es Que al muy final necesario no haya un romper. espacio cultural o de otro tipo en el que puedas hablar, que puedas decir, bueno, pues me Por eso pasa a mí esto. todo lo que es reuniones de cine LGBT, festivales de algo LGBT, a mí eso me parece increíble porque un sitio donde tú puedas socializar con otra gente de la comunidad sin necesidad de que sea una discoteca y a la que Eso pueda es. acceder gente de cualquier edad, a mí eso me parece tan importante. Y el tema de romper ahora mismo la barrera de la edad, del decir, no, los niños no se pueden tocar con ese tema, eso yo creo que ahora mismo es fundamental Pues sí, para ellos, para la gente eso joven, es. sobre todo. Para Es que lo vean que como una opción más, o sea, es que no tienen por qué sentirse raros, o sea, es que me parece tan grave. Yo este libro se lo voy a recomendar. Tengo 2 hijos adolescentes y se lo pienso recomendar. Pasa que mi hijo el mayor creo que me va a mandar a paseo, pero vamos, la pequeña yo creo que con un poco de suerte igual sí que hace bueno, caso pero a su lo padre. importante no es que se lo lean, lo importante es que tengan la opción de leérselo. Eso es que sepan que existe y me parece pues eso súper importante. Así que muchas gracias. Nada, gracias a ti. No sé si queréis aprovechar para compartir algunas de las reflexiones que hayan podido salir en la tertulia que habéis tenido antes. Nos quedan 10 minutillos para cerrar. Pues mira, Cristina, yo sí que quería compartir esto porque me ha llamado la atención a mí misma, que lo he compartido antes con las compañeras. Y es el hecho de que al leer tu libro y reflexionar sobre la historia, la falta de referentes en la historia de muchas personas, yo me he dado cuenta, yo estudio en un colegio de monjas de chicas y yo en mi cabeza, echando la vista, o sea, la memoria atrás, siempre he tenido la conciencia de que existían hombres que se sentían atraídos por hombres, porque, bueno, lo típico, las pelis de el mariquita, el no sé qué, no sabías muy bien en qué consistía eso, pero cuando eras niña sabías que eso existía. Sí. Pero jamás en mi mente, en mi cabeza, estaba esa idea de que eso también fuera entre mujeres. Nunca jamás. Mucho menos que fueran lesbianas. Es que eso en mi cabeza no entraba porque no existía el input. O sea, yo toda esa 12 años en un colegio jamás pude pensar que entre mujeres, un colegio con internado, un colegio con monjas. O sea, es que en mi cabeza no entró. ¿En qué momento fui consciente de que existía? Muy mayor. Pero y no soy tan vieja. tampoco me extraña tanto. Y te digo porque esto es un poco una inercia que ha pasado en prácticamente todas las épocas, que el tema de la relación entre hombres siempre ha estado muy controlada y el tema de las relaciones entre mujeres ha pasado un poco como de tapadillo. A lo largo de todo el siglo XIX, por ejemplo, las relaciones entre hombres eran ilegales. Si pillaban a 2 hombres teniendo relaciones sexuales, literalmente a la cárcel, si es que no te ejecutaban en algunos lugares. Pero no había ningún tipo de legislación para las mujeres. Y todo esto viene un poco de que el sexo entre mujeres en muchos siglos no se consideraba sexo. Entonces había un poco de libertad en cuanto a hasta dónde, de lo que nosotros ahora mismo consideramos erótico, hasta dónde podían llegar 2 mujeres, pues hasta donde quisieran, básicamente. Y nadie iba a tener un problema con eso a menos
que pretendieran llevarlo a un ámbito en el que no se relacionaran con hombres. Lo importante era que tú al final te casaras con un hombre, pero tener relaciones con mujeres no era tan importante. Y a la larga eso ha llevado un arrastrar de que incluso las relaciones de amistad entre hombres siempre están como mucho más rígidas. Ahora ya no tanto, gracias a Dios, pero siempre se han llevado de una manera mucho más rígida y mucho menos física que las relaciones puramente de amistad, por ejemplo, entre mujeres, que siempre han sido más cercanas, más físicas, más efusivas. Entonces es un poco, hemos llegado ahora mismo a un momento en el que, bueno, pues a finales del siglo XX, si tú veías en un colegio internado a chicas que tenían una relación muy cercana, que pues tú no te lo pensabas dos veces, quiero decir, eso es una cosa súper natural. Sin embargo, si veías a dos hombres hacer lo mismo, eso inmediatamente iba bajo sospecha. Eso por un lado está bien, porque le ha dado muchas oportunidades a muchas lesbianas de hacer lo que les ha dado la gana durante muchas, sin que nadie sospechara de ello, porque bueno, yo con mis amigas lesbianas siempre tenemos la clásica broma de cuando eres joven tus padres no te dejan que tú lleves amigos a tu casa a dormir, pero amigas las que quieras. Y al final, pues un poco te buscas ahí el momento, ¿no? de aprovechar para poder tener una relación con una persona sin que nadie esté encima tuya, sin que nadie esté sospechando de si realmente sois más que amigas o lo que sea, ¿no? Pero claro, eso también tiene el negativo de que al final del día las relaciones entre lesbianas son muy fáciles de ignorar y son muy fáciles de invisibilizar. Y es el problema este de la barrera que yo hablaba del siglo XIX. Es facilísimo que tú, dos mujeres del siglo XIX que están, yo qué sé, 40 años viviendo juntas, que se han intercambiado anillos, que se han dicho tú vas a ser mi marido, que se han dicho no nos vamos a casar nunca, te digan, no, no, es que esto era normal en la época. Señor, no, esto no era normal en ninguna época. Quiero decir, hay un límite de lo que hay un límite de lo que puedes estrechar, lo que es una amistad efusiva. Entonces, no me parece nada raro que realmente se sea consciente mucho antes de la posibilidad de relaciones entre hombres que de relaciones entre mujeres. Y es lo que tú dices también en películas, en series, tal. Siempre ha habido el típico estereotipo de el gay afeminado o el gay gracioso o el gay tal. Eso ha estado siempre muy presente, ¿no? en muchas narrativas. Sin embargo, la mujer lesbiana no tanto. Quizás porque siempre se ha visto un poco más como una figura más trágica que graciosa, que eso, bueno, es otro problema. Así que era un poco más difícil meterla de una manera tan omnipresencial, ¿no? Como la del el gay gracioso. Pero sí. Ya activo. Ya activamos. Cristina, ¿me Sí, oyes? sí. Como club de lectura, si tuviéramos que bueno, profundizar o leer alguna de los personajes de los que plasmas aquí en tu libro o en el segundo libro que tienes, ¿cuál nos recomendarías que pudiéramos bueno, pues profundizar más en alguna de las mujeres, ¿no? En plan, para profundizar en su vida, a nivel biografía, en plan, para profundizar en su vida a nivel biografía o algo así. Para tu de lectura. Vale, pues a ver, yo siempre tengo que decir la misma, que soy muy básica, pero realmente uno de los personajes para mí más interesantes es Anne Lister. Y hay muchísimo material sobre ella, o sea que es muy fácil aprender sobre ella. Y para mí es un personaje muy especial porque esto suena un poco a cliché, pero realmente su mente estaba 200 años más adelante de su época. Ella vivía a principios del siglo XIX, cuando el concepto lesbiana no existía, o sea, existía el concepto una mujer que quería vivir con otra toda su vida, pero digamos que la orientación sexual en aquella época no se consideraba una parte de tu identidad, ni siquiera se consideraba que la orientación sexual fuera algo muy relevante. Y sin embargo, Anne Lister tenía una visión de sí misma en el que
ella era una mujer que solo quería pasar la vida con mujeres, que quería casarse con una mujer, que buscó patrones de comportamiento entre mujeres alrededor, intentó inventar el gaydar, básicamente. Ella intentaba buscar patrones de comportamiento en otras mujeres que le pudieran indicar que ellas también estaban interesadas en otras mujeres. Era una manera muy diferente de verse a sí misma de lo que el siglo realmente daba. Fue una persona además muy única, fuera de su orientación sexual, en el sentido de que fue una mujer que heredó la casa familiar, que era muy poco común, que viajó extensamente, conoció un montón de países, conoció un montón de personas de renombre, estudió medicina, estudió geografía, estudió varios idiomas. Una mujer súper interesante, una mujer con una cabeza notable y sobre todo con una percepción de sí misma, con un sentido de la identidad muy fuerte, cuando eso en aquella época pues no existía. A mí sinceramente me parece una persona excepcional, muy interesante de conocer, muy interesante de leer sobre su vida, aunque también puede ser porque esta persona tiene unos diarios de 4 millones de palabras, que se dice pronto. Normalmente lo que se encuentran son libros con fragmentos escogidos de sus diarios. Además, parte de sus diarios, la parte en la que habla de relaciones sexuales con otras mujeres y tal, está escrito en clave, está escrito en código cifrado. Y yo he pasado muchas horas descifrando ese código, he pasado muchas horas traduciendo, muchas horas leyendo, y le he cogido un cariño especial, ya solo por el tiempo, ¿no?, que he invertido en su historia. Pero creo que a cualquier nivel, no solo metiéndote ahí un montón de horas al mes a descifrar ni nada por el estilo, creo que se puede encontrar un personaje muy interesante y con una vida muy especial, ¿no?, para alguien del siglo XIX. Mujeres en la historia, o sea, la historia antigua, ¿te has planteado a lo mejor rescatar o investigar en ese mundo? Me he planteado, pero es muy difícil, hay muy poco material. Ya incluso de Safo, que es como la más mítica, fuentes de por sí no hay casi. Lo que hay son sus fragmentos. Sí que es cierto que tengo algunos libros sobre mujeres lesbianas o sáficas en la antigüedad, pero normalmente no te dan lo bastante de una sola mujer como para poder. Es más, algunos fragmentos que te dan una idea de quizás cuál era la visión que se tenía de ciertos actos, igual algunas costumbres, pero no hay un personaje que tú puedas crearle una cronología y que tú puedas sacarle una biografía. Desgraciadamente es muy difícil. O sea, las primeras de las que se puede hacer algo así, yo creo que están como en el siglo XV o XVI. Casi todas son mujeres en convento, porque esa gente dejaba muchas cosas escritas. Pero más allá de eso, cuando tienes que salir fuera de esto, de documentos creados, pues, por ejemplo, por conventos o por gente religiosa, el siglo XVII es casi lo más temprano que te puedes plantear para intentar escribir una biografía de una sola persona.